El restaurante La Buena Mesa era uno de esos lugares sencillos pero entrañables, escondido entre las calles menos transitadas del centro histórico de la Ciudad de México. No aparecía en los catálogos turísticos ni ostentaba reconocimientos culinarios, pero su comida casera y precios razonables lo habían convertido en el sitio favorito de trabajadores y vecinos del barrio. Lupita Ramírez, de apenas 23 años, llevaba 4 trabajando como mesera allí. Siempre con su uniforme bien presentado, aunque ya algo gastado, y una sonrisa cálida que no desaparecía ni en los días más agotadores, se había ganado tanto el aprecio de los clientes como el respeto de don Javier, el dueño del local. «Lupita, mesa 5», gritó Carmela desde la cocina mientras dejaba 2 platos humeantes de chilaquiles sobre la barra. Lupita acudió con rapidez. Sus manos, marcadas por pequeñas quemaduras y callos fruto del trabajo constante, no temblaban al cargar la bandeja. Nunca se quejaba. Cada peso que ganaba era un paso más para sostener a su madre enferma y pagar las clases nocturnas de contabilidad a las que asistía 3 veces por semana. «Aquí tiene, que lo disfruten», dijo dulcemente al servir los platos a una pareja de ancianos que la recibió con una sonrisa. Ese jueves por la mañana el lugar estaba más lleno de lo normal. La lluvia repentina había obligado a varios peatones a entrar a refugiarse, y muchos aprovecharon para desayunar. Fue en ese momento cuando él apareció. Nadie entendía por qué un hombre como aquel había decidido entrar a un sitio tan modesto. Tal vez alguien de su equipo lo conocía o su auto de lujo falló por culpa de la tormenta. El caso es que Diego Fuentes, con 35 años y dueño de una de las cadenas hoteleras más grandes de América Latina, cruzó la puerta ajustándose su traje italiano y hablando por teléfono. «No me importa lo que diga el sindicato, Ramírez. Necesito esos permisos para el lunes», dijo con una voz firme, sin levantarla. No necesitaba hacerlo para dejar claro quién mandaba. «Resuélvelo o consigue a alguien que sí pueda». Lupita lo observó con disimulo mientras limpiaba una mesa cercana. Era difícil ignorarlo. Alto, de hombros amplios, cabello perfectamente peinado hacia atrás y una barba de 3 días. Sus ojos, oscuros y veloces, recorrieron el lugar antes de elegir la única mesa disponible, la 7, al fondo, junto a la ventana. El restaurante entero pareció suspenderse por un segundo. No era común ver a alguien así en un sitio como La Buena Mesa. Su reloj probablemente valía más que el sueldo anual de todo el personal. «¿Quién lo va a atender?», susurró Carmela a Lupita. «Me toca, es mi sección», respondió ella con naturalidad. «Míralo bien, ese hombre no desayuna, se traga empresas antes del primer café», dijo Carmela, santiguándose. «Ten cuidado con esos ricachones. Siempre creen que somos menos». «Es solo otro cliente», dijo Lupita, aunque su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la mesa 7. Diego, todavía mirando su tablet, no levantó la vista. «Buenos días, señor. Bienvenido a La Buena Mesa. ¿Le gustaría algo de beber mientras revisa el menú?», preguntó, tendiéndole la carta plastificada. Diego la miró apenas. «Café negro, sin azúcar. Y agua mineral sin gas», dijo cortante, tomando el menú con una mano. Lupita cumplió con el pedido rápidamente, eligiendo la taza más limpia posible. Mientras servía, se preguntaba quién era realmente ese hombre. ¿Tendría familia? ¿Sería feliz? ¿O todo era apariencia? Cuando volvió con las bebidas, él estaba otra vez al teléfono. Le indicó con un gesto que las dejara, y sin mirar, señaló un plato del menú. «Huevos rancheros». Ella tomó nota mental y se retiró. La mañana avanzaba y Lupita se desplazaba con precisión entre las mesas. De vez en cuando, echaba un vistazo a la mesa 7. Diego comía en silencio, pendiente de su tablet. Pasaron unos 40 minutos hasta que terminó. Hizo un leve gesto para pedir la cuenta. «Espero que haya sido de su agrado, señor. Que tenga un excelente día», dijo Lupita con su habitual cortesía. Diego sacó su cartera de cuero y dejó varios billetes sobre la mesa. Mucho más de lo que costaba el desayuno. Sin decir una palabra, se levantó, se puso el saco aún húmedo y salió. La puerta sonó al cerrarse,
y el restaurante pareció recuperar el aire. «Mira esa propina», exclamó Carmela. «Te dije que esos tipos tiran el dinero sin mirar». Lupita guardó los billetes en su delantal. Servirían para comprar los medicamentos de su madre. Pero cuando empezó a limpiar la mesa, algo llamó su atención. Un pequeño rectángulo negro. Era una tarjeta de crédito, pero no una cualquiera. Pesada, metálica, sin más inscripción que el nombre, Diego Fuentes. «Dios mío», susurró Carmela, acercándose. «Es una Black Card». Los empleados se agruparon alrededor. «¿Sabes lo que podrías hacer con eso?», dijo Pedro. «Un solo día y cambiarías tu vida». «¿Estás diciendo que la use?», preguntó Lupita, indignada. «No sería robo si él la dejó tirada», insistió Carmela. «Seguro tiene varias». Lupita la sostuvo con firmeza. Era más que una tarjeta. Era una prueba de sus valores. «Crecí con poco, pero con principios». «Voy a devolvérsela», declaró. Don Javier asintió desde la caja. «Esa es la decisión correcta. Hay que hacerlo antes de que la bloquee». Lupita guardó la tarjeta en su bolso. El reto ahora era cómo devolver algo tan valioso a un hombre tan inalcanzable. Terminó su turno a las 4 y fue a la biblioteca pública a buscar información. Tras una hora, encontró la dirección de las oficinas centrales de Fuentes Luxury Hotels, un enorme edificio en Paseo de la Reforma. Al día siguiente, su día libre, intentaría devolverla en persona. Esa noche, mientras preparaba sopa para su madre en su departamento de Iztapalapa, no podía dejar de pensar en él. «¿En qué piensas, hija?», preguntó doña Sofía, arropada a pesar del calor. Lupita le contó lo sucedido, sin mencionar la tentación de usar la tarjeta. «Haces lo correcto», dijo su madre con orgullo. «Tu padre siempre decía, la honradez es lo único que nadie puede quitarte». Lupita sintió un nudo en la garganta. Recordó a su padre, un taxista honesto que había muerto hacía 5 años. Desde entonces, ella se había hecho cargo de todo. «Lo sé, mamá. Solo espero poder devolvérsela directamente». Y así, con la tarjeta bien guardada, se preparó para lo que sería un día que no olvidaría jamás. Con movimientos cuidadosos, sacó de su bolso un pequeño tarjetero de piel negra. Estaba ligeramente desgastado en las esquinas, pero aún conservaba la elegancia propia de un objeto costoso. Lo sostuvo frente a él con ambas manos, como si se tratara de una ofrenda. «Lo encontré bajo la servilleta cuando limpié su mesa», dijo. «No quise entregárselo a nadie más porque pensé que podría ser importante». Diego lo tomó con una ceja levantada, sin romper el contacto visual con ella. Al abrirlo, confirmó que, efectivamente, era su tarjeta Black, la misma que había reportado la noche anterior. Asintió lentamente, más para sí mismo que para ella. «Gracias», dijo con tono neutral. «Ha sido muy cuidadosa». Lupita asintió una vez, incómoda bajo la mirada del empresario. Había ensayado su salida del lugar, alguna frase cortés que cerrara el encuentro con rapidez, pero por alguna razón sus pies no se movieron. Diego tampoco pareció dispuesto a terminar la conversación tan pronto. «¿Viniste sola hasta aquí solo para devolver esto?». «Sí, señor», respondió ella, algo tensa. No quería que pensara que alguien del restaurante se lo había quedado. «No todos somos así». Diego observó su expresión. Había sinceridad en sus palabras. Y orgullo. No ese orgullo arrogante que él conocía tan bien en su mundo, sino uno más silencioso, el que viene de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. «¿Cuál es tu nombre completo, señorita Ramírez?» «Guadalupe Ramírez Pérez». «¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en la buena mesa?» «2 años. Empecé cuando terminé la prepa. Trabajo de mesera por las mañanas y estudio contabilidad por las noches». Diego alzó una ceja, sorprendido. Eso no se lo esperaba. Eso requiere disciplina. Hizo una pausa breve. Luego, como si hablara consigo mismo. «Más de la que tienen algunos de mis ejecutivos».
Lupita no supo si aquello era un cumplido o una crítica a alguien más, así que simplemente permaneció en silencio. Diego se sentó de nuevo, apoyando la tarjeta sobre su escritorio. Luego miró hacia ella otra vez, esta vez con una expresión distinta. Menos fría. Más curiosa. ¿Te ofrecieron algo de beber mientras esperabas? No, señor, pero no se preocupe. No quiero quitarle más tiempo. Solo vine por esto. Ya estás aquí, dijo Diego, señalando una de las sillas frente a su escritorio. Siéntate un momento. Ella vaciló, pero obedeció. Se sentó con la espalda recta y las manos sobre las piernas. Patricia, desde la puerta, los observaba con atención profesional. Diego giró apenas la cabeza hacia ella. Gracias, Patricia. ¿Puedes dejarnos solos por un momento? Patricia dudó, luego asintió con leve inclinación y se retiró cerrando la puerta tras de sí. Hubo un silencio breve. El zumbido bajo del sistema de ventilación llenaba el aire, junto con el lejano murmullo de la ciudad. Diego apoyó los codos sobre el escritorio. No es común que alguien haga lo que hiciste, dijo con voz más suave. En mi mundo, la mayoría habría visto esto como una oportunidad. Dinero fácil. No me interesa ese tipo de dinero, señor Fuentes. ¿Y qué te interesa? Lupita respiró hondo. Terminar mi carrera. Conseguir un buen trabajo. Sacar a mi mamá del departamento donde vivimos. No quiero lujos. Solo tranquilidad. Diego asintió lentamente. Por un instante, la imagen de su propia madre vino a su mente, sola en su casa de Cuernavaca, rodeada de flores pero sin compañía. Se obligó a regresar al presente. ¿Y alguna vez te ha interesado el mundo de los hoteles? No especialmente. Aunque, supongo que se tratar con clientes exigentes, respondió con una leve sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, Diego soltó una breve carcajada auténtica. La sinceridad de Lupita lo desarmó de un modo que no esperaba. Entonces, sin pensarlo demasiado, se levantó, fue hasta una repisa lateral y tomó una tarjeta corporativa. Este es mi número directo. No el de recepción ni el de Patricia. El mío. Si algún día decides que te interesa algo más que servir mesas, llámame. Lupita aceptó la tarjeta con cautela. Gracias, señor Fuentes. Pero no vine a pedirle nada. Lo sé. Por eso te la ofrezco. Ella asintió, se levantó y guardó la tarjeta en su bolso. Esta vez, sin más palabras, se dirigió a la puerta. Justo antes de salir, se volvió un instante. Ah, y feliz cumpleaños atrasado. Diego se quedó solo, de pie junto a su escritorio. Aún tenía la tarjeta en la mano, pero sus pensamientos estaban lejos de allí. Se acercó al ventanal una vez más. El sol comenzaba a teñir de dorado los edificios más altos de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, algo, o alguien, le había recordado que existía vida más allá de los muros de cristal. El chofer, un hombre de mediana edad vestido con un impecable uniforme gris oscuro, descendió del auto con eficiencia y se dirigió a la entrada del restaurante. Entró con paso firme, ignorando las miradas curiosas, y se detuvo justo frente a Lupita. ¿Señorita Ramírez?, preguntó con una ligera inclinación de cabeza. Sí, respondió ella, un poco abrumada por la atención. El señor Fuentes la espera. Estoy aquí para llevarla. Lupita asintió, sintiendo como su estómago se anudaba. Se despidió de sus compañeros con una sonrisa tensa y siguió al chofer hacia el auto. Carmela le lanzó un beso al aire y Pedro soltó un silbido admirativo. Don Javier simplemente levantó el pulgar con una sonrisa orgullosa. La puerta trasera del Bentley se abrió suavemente y Lupita se deslizó al interior. El aroma a cuero nuevo y una suave fragancia masculina la envolvieron de inmediato. El auto arrancó con una suavidad casi irreal, alejándose del modesto restaurante y del barrio que tan bien conocía. Durante el trayecto, Lupita no pudo evitar observar el paisaje urbano que se transformaba rápidamente. Las calles gastadas y ruidosas de Iztapalapa dieron paso a avenidas más limpias, fachadas recién pintadas, autos lujosos y boutiques exclusivas.
Estaba entrando a un mundo que solo había visto desde lejos, uno al que jamás pensó pertenecer, ni siquiera por un instante. Cuando el auto se detuvo frente a Pujol, uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, su nerviosismo alcanzó un nuevo nivel. Un valet abrió la puerta y ella descendió con torpeza, sintiendo que todos los ojos estaban sobre ella. Pero antes de que pudiera desmoronarse bajo la presión, una voz familiar la ancló. «Señorita Ramírez», dijo Diego, acercándose con una sonrisa que desarmaba por su calidez. «Me alegra que haya venido». Vestía un traje azul marino sin corbata, lo que le daba un aire más relajado, pero no menos elegante. Le ofreció su brazo, y aunque Lupita dudó por un segundo, lo aceptó. «Gracias por invitarme», respondió ella. «Gracias a usted por aceptar», dijo él mientras la guiaba al interior del restaurante. El maitre los condujo a una mesa reservada en un rincón discreto, donde la luz natural filtrada por grandes ventanales creaba un ambiente íntimo. El menú era un desfile de platillos desconocidos para Lupita, pero Diego la guió con naturalidad, sugiriéndole opciones sin imponer. «¿Es la primera vez que viene aquí?», preguntó él mientras los meseros servían las bebidas. «Sí, claro», dijo ella, sonriendo. Nunca habría podido pagar ni el postre. Diego rió con sinceridad. Le gustaba la manera directa en que hablaba, sin pretensiones ni falsos modales. «Bueno, entonces espero que este almuerzo le deje un buen recuerdo», respondió él. Lupita lo observó por un instante. Había algo diferente en sus ojos ese día. Menos cálculo, más humanidad. Durante la comida, hablaron de todo. De su infancia, de su madre enferma, de sus estudios, de las largas jornadas en el restaurante. Diego, por su parte, le contó sobre su propio origen humilde, sobre cómo su madre había trabajado como costurera mientras él soñaba con construir algo grande. «¿Y lo lograste?», preguntó Lupita con genuino interés. «Lo logré», dijo él. «Pero a veces me pregunto si el precio fue demasiado alto». Lupita no respondió de inmediato. En su mundo, no había espacio para lujos, pero también sabía que el éxito no siempre traía felicidad. Cuando terminó el almuerzo, Diego pidió un postre especial fuera del menú, una receta de su infancia, preparada a pedido por el chef. Mientras lo compartían, el ambiente entre ellos se había transformado. Ya no eran el magnate y la mesera. Eran simplemente dos personas intentando entenderse. Al despedirse en la entrada del restaurante, Diego tomó suavemente la mano de Lupita. «Gracias por este rato. Ha sido uno de los almuerzos más agradables que he tenido en mucho tiempo». «Gracias a usted por la invitación», respondió ella. «¿Le parecería mal si la invito a cenar otro día?», preguntó él con una mezcla de cautela y esperanza. Lupita lo miró, pensativa. «Tal vez», respondió, dejando la puerta entreabierta. Diego sonrió. «Tal vez es un buen comienzo». Ella subió al auto, y mientras éste se alejaba, no pudo evitar mirar por la ventana hacia donde él seguía de pie, observándola marcharse. Y por primera vez en mucho tiempo, Lupita Ramírez se permitió imaginar un mundo más grande que el que conocía. Un hombre de piel oscura bajó del coche con paso firme y entró al local. «¿La señorita Guadalupe Ramírez?», preguntó mientras escaneaba el ambiente hasta ubicarla. «El señor Fuentes me envía para escoltarla». Un murmullo recorrió el restaurante. Lupita tomó aire profundamente, recogió su bolso y se despidió de sus compañeros, quienes la observaban con incredulidad. El chofer la acompañó hasta el vehículo. Con una reverencia cortés, le abrió la puerta trasera. El interior del auto era todo lujo. Cuero fino, detalles en maderas preciosas y una pequeña nevera con agua mineral y jugos naturales. «El señor Fuentes la espera en un restaurante, señorita», informó el conductor desde el asiento delantero. «El trayecto tomará unos 25 minutos, dependiendo del tráfico». Mientras el Bentley avanzaba con suavidad entre el tráfico capitalino, Lupita miraba por las ventanas polarizadas. Las calles humildes de Iztapalapa, con sus puestos callejeros y edificios desgastados, daban paso poco a poco a las amplias avenidas de Polanco, con sus tiendas exclusivas, galerías de arte y restaurantes elegantes. Era un mundo completamente distinto, uno que ella solo conocía por televisión o revistas, y al que Diego Fuentes pertenecía sin esfuerzo. Finalmente,
El auto se detuvo frente a Pujol, uno de los restaurantes más prestigiosos de América Latina. El chofer volvió a abrirle la puerta con gentileza. El señor Fuentes ya está dentro, señorita. No se preocupe, es una buena persona, dijo, percibiendo su nerviosismo. Lupita asintió con gratitud y se dirigió a la entrada. Un host impecablemente vestido la recibió con una sonrisa profesional que se desdibujó un poco al notar lo informal de su atuendo. ¿Tiene reservación?, preguntó con un tono que dejaba entrever duda. Vengo a encontrarme con el señor Diego Fuentes, respondió, tratando de sonar segura. La actitud del anfitrión cambió de inmediato. Por supuesto, él nos informó de su llegada. Sígame, por favor. La condujo a través de un espacio sofisticado con detalles mexicanos contemporáneos. Las miradas curiosas de los comensales se posaban discretamente sobre ella, preguntándose, quizás, quién era aquella joven sencilla. Entonces lo vio. Diego Fuentes, sentado en una mesa privada, con un traje gris claro que realzaba el tono cálido de su piel. Al verla, guardó su teléfono y se puso de pie con una sonrisa distinta, más sincera. Me alegra que hayas venido, dijo, y esta vez su sonrisa parecía auténtica. Lupita respondió al gesto, sorprendida por el cambio en su actitud. El hombre que tenía delante no era el empresario distante que conocía. Gracias por la invitación, respondió mientras tomaba asiento. Este lugar es increíble, comentó Diego. Enrique Olvera ha llevado la cocina mexicana a otro nivel sin perder sus raíces. Espero que disfrutes el viaje de sabores. Lupita miró la carta con ansiedad. Los nombres de los platos le resultaban desconocidos y los precios, exorbitantes. ¿Te sientes un poco abrumada?, preguntó Diego, notando su expresión. Si lo deseas, puedo pedirle al chef una degustación especial. Ella aceptó con alivio. Diego conversó con el camarero, quien se retiró con elegancia. Luego, volvió su atención a Lupita. Cuéntame más de ti. Dijiste que estudias contabilidad en las noches, ¿verdad? ¿Es eso lo que quieres hacer en el futuro? La pregunta, formulada con verdadero interés, rompió el hielo. Lupita habló de sus estudios, de su trabajo como mesera, del cuidado de su madre enferma y de su sueño de algún día tener su propio despacho. Diego la escuchaba con atención, haciendo preguntas puntuales que demostraban su implicación. Los platos comenzaron a llegar, verdaderas obras de arte culinarias que combinaban tradición e innovación. La conversación fluyó con naturalidad. ¿Y tu familia?, preguntó Lupita. Soy hijo único, respondió Diego, y su expresión se ensombreció. Mi padre murió hace 7 años. Desde entonces llevo el negocio. Mi madre vive en Cuernavaca, en una casa que le compré. No la visito tanto como debería. La vi anoche, después de mucho tiempo, gracias a ti. ¿A mí?, preguntó Lupita, confundida. Devolver esa tarjeta me hizo pensar en la importancia de la honestidad. Cancelé una cena para verla. Me recordaste lo que realmente importa. Conmovida, Lupita sonrió. Aquel gesto parecía pequeño, pero había tocado algo profundo en Diego. La comida fue espectacular, una experiencia nueva para ella. Diego, lejos del ejecutivo implacable, resultaba cálido, incluso divertido. ¿Qué te pareció el mole de olla moderno?, preguntó él. Increíble, respondió, sincera. Reconozco los sabores, pero también hay algo distinto, mágico. Esa es la genialidad de Olvera, dijo Diego. Reinventa sin traicionar. Cuando llegó el postre, la charla tomó un giro más íntimo. ¿Nunca has pensado en casarte?, preguntó ella. Diego soltó una risa suave, pero con un dejo de tristeza. Estuve comprometido hace unos meses. Isabel Mondragón. Todo era ideal, menos el amor. No pude seguir adelante cuando supe que no era lo correcto. Eso requiere coraje, dijo Lupita. ¿Y tú? Seguro tienes muchos admiradores. Ella sonrió, algo avergonzada. Tuve una relación. Miguel, un compañero de universidad. Duramos casi 2 años, pero mis horarios y responsabilidades nos separaron. Diego la observó con una mezcla de respeto y curiosidad. Había fuerza en su vulnerabilidad. El tiempo pasó volando. Cuando salieron, el sol brillaba alto. Te llevo a casa, ofreció Diego. No hace falta. Puedo tomar el metro. Insisto, dijo con suavidad. El chofer, sorprendido, los vio acercarse mientras Diego abría la puerta para ella. En el camino a Iztapalapa, hablaron de libros, música, sueños compartidos. Al aproximarse a su colonia,
Lupita pidió bajarse una cuadra antes. ¿Aquí está bien? Sí, gracias. Prefiero caminar el resto. Diego no discutió. Se bajó del auto y le abrió la puerta. Gracias por venir, Lupita. Ha sido una de las mejores comidas que he tenido en mucho tiempo, dijo, tomando su mano con ternura. Lupita sintió un cosquilleo inesperado mientras lo veía partir. Mano con ternura, sus ojos brillando con comprensión y algo de emoción. Entonces hoy será tu primera vez, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Te prometo que estarás segura. Ernesto escogió los caballos más dóciles. Y yo estaré contigo en todo momento. Lupita respiró hondo, asintiendo lentamente. Había algo en la forma en que Diego hablaba, en cómo parecía confiar en ella y al mismo tiempo inspirarle confianza, que la hacía querer decir sí, incluso a lo que la intimidaba. Poco después, ambos montaban a caballo, avanzando por un sendero que atravesaba el campo. El sol de media mañana filtraba su luz entre los árboles, dibujando sombras danzantes sobre el suelo. Diego le enseñaba lo básico con paciencia, y Lupita pronto descubrió que, más que miedo, lo que sentía era una emoción nueva. Libertad. Este lugar, dijo ella mientras cabalgaban lentamente junto a una arboleda, es como si estuviera fuera del tiempo. Lo es. Aquí no soy nadie especial. Aquí puedo bajar la guardia, respondió Diego, mirándola de reojo. ¿Sabes? Hay muy pocas personas a las que he traído aquí. Lupita lo miró, sorprendida. Porque yo. Diego se detuvo, y Lupita hizo lo mismo. Los caballos se quedaron quietos mientras el viento jugaba con el cabello de ambos. Porque contigo puedo ser yo mismo. No el hombre que esperan que sea, no el empresario, ni el heredero. Solo Diego. Y eso vale más que cualquier cosa. El silencio que siguió fue intenso, pero no incómodo. Luego, continuaron hasta una colina desde donde se veía todo el valle. Allí, bajo la sombra de un gran árbol, Ernesto ya había dispuesto una manta, 2 canastas y una jarra de agua fresca con rodajas de limón y menta. La comida fue deliciosa, como había prometido Diego, pero más aún la conversación, ligera, profunda por momentos, salpicada de risas y miradas largas que decían lo que aún no se atrevían a poner en palabras. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, Diego tomó la mano de Lupita. No sé qué va a pasar, Lupita. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por esto. Por ti. Por nosotros, si tú también quieres intentarlo. Ella lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. Lo que estaba sintiendo ya no podía ignorarlo ni disfrazarlo de curiosidad o simpatía. Era algo más. Yo también quiero intentarlo, susurró. Y fue entonces, en ese rincón apartado del mundo, con el murmullo del viento como único testigo, que sus labios se encontraron por primera vez. Lupita, por su parte, comenzaba a conocer los entresijos del mundo de Diego, las llamadas a deshoras, las reuniones de último minuto, los viajes inesperados. Pero también las pequeñas cosas, como tomaba su café, la forma en que se frotaba el puente de la nariz cuando estaba estresado, la manera en que se inclinaba ligeramente hacia ella cuando quería escucharla mejor. Era como desentrañar un mapa complejo, pero uno que ella deseaba recorrer con calma y sin atajos. Una tarde de domingo, mientras caminaban por el mercado de Coyoacán tomados de la mano, entre aromas de tamales, flores frescas y copal, Diego se detuvo frente a un puesto de artesanías. Tomó una pulsera de hilo rojo con un pequeño dije de corazón en el centro. Sin decir nada, la ató en la muñeca de Lupita. Para que recuerdes que estés donde estés, hay un corazón que late contigo. Ella no respondió. Solo lo besó suavemente, dejando que sus ojos dijeran lo que su voz aún no se atrevía. Pero la tranquilidad no duró. Una mañana, al llegar al restaurante, Lupita encontró una caja negra esperándola en la recepción. No tenía remitente. Solo su nombre escrito con una caligrafía elegante. Al abrirla, descubrió una nota: no todo lo que brilla es oro. Algunos diamantes son peligrosos. Y debajo, una fotografía impresa. Ella y Diego saliendo del edificio donde él vivía, tomados de la mano. Era evidente que habían sido seguidos. Espiados. El aire se volvió denso, irrespirable.
Lupita sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cuando Diego llegó esa noche, su reacción fue inmediata. Tomó la foto entre sus manos, leyó la nota, y sus ojos se oscurecieron. Fue Isabel. Estoy seguro. Está intentando asustarte para alejarte de mí. Y lo está logrando, respondió Lupita en voz baja, sin poder evitar que una sombra de miedo cruzara por su rostro. No era solo por ella. Era por su madre. Por su entorno sencillo que no tenía cabida en el juego de intrigas y poder que parecía envolver a Diego. No lo permitiré, dijo él con una firmeza que era casi una promesa. Voy a protegerte. A ti. A tu mamá. A todo lo que ames. Te lo juro. Y Lupita, que no era ingenua, pero tampoco cobarde, lo miró largo rato antes de responder. Entonces no me escondas nada. No me trates como a una flor que se rompe. Si vamos a estar juntos, necesito saber todo. Incluso lo más feo. Diego asintió. Y en esa noche, por primera vez, comenzó a contarle sobre su familia, sus negocios, los enemigos que había hecho por tomar decisiones que rompían con generaciones de corrupción disfrazada de tradición. Lupita escuchó en silencio. No todo le gustaba. No todo lo entendía. Pero lo que más la conmovía era que él confiara en ella lo suficiente como para desnudar su verdad, sin filtros. Así, mientras las amenazas veladas comenzaban a intensificarse, una llamada sin voz, un vidrio roto, una advertencia en el parabrisas de su coche, también lo hacía el lazo entre ellos. Como si el peligro los tejiera más fuerte. Y en medio de todo eso, sin previo aviso, llegó la invitación. Una gala benéfica organizada por el conglomerado de la familia Mondragón, firmada por Isabel, y dirigida exclusivamente a señor Diego Fuentes y acompañante. Parte había sido presentada a la madre de Diego, una elegante señora que, para su sorpresa, la recibió con calidez y sin el menor rastro de prejuicio por su origen humilde. La amenaza de Isabel Mondragón parecía haberse desvanecido. No había vuelto a aparecer en el restaurante ni dado señales de interés en Lupita, lo que llevó a ambos a bajar la guardia gradualmente. Pero, como suele suceder cuando la felicidad parece perfecta, el destino tenía preparada una prueba de fuego para su amor naciente. Todo comenzó una tarde de viernes. Lupita había terminado su turno en el restaurante y se dirigía a la universidad para sus clases nocturnas. Mientras esperaba el autobús, notó un elegante auto negro estacionado al otro lado de la calle. No le prestó mayor atención, hasta que la ventanilla bajó y una mujer con grandes gafas de sol le hizo una seña para que se acercara. Intrigada pero cautelosa, Lupita cruzó la calle. ¿Guadalupe Ramírez?, preguntó la mujer con voz sedosa. Sí, soy yo, respondió Lupita, tensándose instintivamente. Soy Isabel Mondragón, dijo la mujer, quitándose las gafas y revelando unos ojos felinos, maquillados a la perfección. Creo que es hora de que tú y yo tengamos una pequeña charla. El corazón de Lupita dio un vuelco. Así que esta era la ex prometida de Diego, la mujer que supuestamente representaba una amenaza para ella. En persona, era aún más intimidante de lo que había imaginado, elegante hasta el extremo, con un aire de superioridad natural que parecía envolverla como un aura. No tenemos nada de qué hablar, respondió Lupita, intentando mantener la compostura. Isabel sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Oh, pero si tenemos, querida. ¿Por qué no subes al auto? Te prometo que será una conversación iluminadora. Todas las alarmas internas de Lupita se activaron. Recordó las advertencias de Diego sobre esta mujer. Prefiero hablar aquí, gracias. Isabel la estudió con fría evaluación. Como quieras. Seré breve entonces. Conozco a Diego desde la universidad. Lo he visto pasar por docenas de aventuras como tú. La mesera exótica, la asistente de vuelo latina, la guía turística en Bali, todas representan lo mismo para él. Una breve escapada de su mundo de responsabilidades, un capricho pasajero que inevitablemente termina cuando se aburre. Lupita sintió que cada palabra se clavaba como una daga en su corazón, pero mantuvo el rostro impasible. ¿Eso es todo lo que tiene que decir? Oh, apenas estoy comenzando, interrumpió Isabel,
con deleite cruel. ¿Te he hablado de nuestra reunión la semana pasada? No. Bueno, supongo que hay cosas que prefiere mantener en privado. Digamos simplemente que algunos lazos nunca se rompen del todo. Lupita dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Diego se había reunido con Isabel y no se lo había dicho? No le creo, dijo, aunque su voz traicionó su incertidumbre. Isabel se encogió de hombros con elegancia. No tienes por qué creerme. Pero quizás te interese esto. Deslizó un sobre a través de la ventanilla. Un pequeño regalo de mi parte. Lupita tomó el sobre con dedos temblorosos y lo abrió. Dentro había varias fotografías, Diego e Isabel entrando juntos a un restaurante exclusivo, sentados en una mesa, sus cabezas inclinadas en lo que parecía una conversación intensa. La íntima fecha impresa en una esquina era de apenas 4 días atrás, un martes en que Diego había cancelado sus planes con ella, alegando una reunión de negocios de última hora. Son solo negocios, murmuró Lupita, aunque la duda ya había echado raíces en su mente. Isabel rió suavemente. ¿Es eso lo que te dices a ti misma? Mira la última foto, querida. Con manos temblorosas, Lupita pasó a la última fotografía. Mostraba a Diego besando a Isabel en la mejilla al despedirse, sus manos sosteniéndola de una manera que parecía íntima, familiar. Los viejos hábitos son difíciles de romper, comentó Isabel con falsa compasión. Especialmente cuando se ha compartido tanto como nosotros. Una historia de años no se borra en unas semanas, por muy refrescante que sea la distracción. Lupita le devolvió las fotografías con un movimiento brusco. No sé qué pretende con esto, pero... Anticipar un inevitable sufrimiento, interrumpió Isabel, con voz seria repentinamente. Diego siempre regresa a su mundo. A personas que entienden las complejidades de su posición. Personas como yo. Tú eres un paréntesis encantador, sin duda, pero nada más. Antes de que Lupita pudiera responder, un autobús se detuvo junto a ellas. Creo que ese es tu transporte, señaló Isabel, volviendo a colocarse las gafas de sol. No dejes que te retrase. A diferencia de Diego, yo no tengo la costumbre de jugar con los sentimientos de personas menos afortunadas. Con esas palabras finales, la ventanilla subió y el auto arrancó suavemente, dejando a Lupita parada en la acera con un torbellino de emociones contradictorias batallando en su interior. Directamente, el hombre sonrió, aparentemente complacido por su franqueza. La directa, me gusta eso. Bien, seré igualmente directo. Estoy al tanto de su relación con Diego Fuentes. Hizo una pausa, como esperando alguna reacción, pero Lupita mantuvo el rostro impasible. Mi hija Isabel y Diego tienen una historia que se remonta años atrás, continuó. Un compromiso que, desafortunadamente, se vio interrumpido por diferencias temporales. Ahora están en proceso de reconciliación, algo que veo con buenos ojos, tanto personal como profesionalmente. Lupita sintió un nudo en el estómago. ¿Reconciliación? ¿Era esto lo que Diego le estaba ocultando? Con todo respeto, señor, respondió, esforzándose por mantener la voz firme. ¿Qué tiene esto que ver conmigo, Arturo? Mondragón entrelazó los dedos sobre el escritorio, estudiándola con interés clínico. Usted representa una complicación innecesaria en esta reconciliación. Un capricho pasajero, comprensiblemente ha captado momentáneamente la atención de Diego, pero que, sin duda, no tiene futuro real en su mundo. El descarado desprecio en sus palabras encendió algo en Lupita. Una indignación que sobrepasó incluso el dolor que sintió por las dudas sobre Diego. No soy un capricho, señor Mondragón, respondió con dignidad. Y mi relación con Diego no es asunto suyo. El hombre sonrió nuevamente, esta vez con un destello de renuente admiración. Agallas. Ahora entiendo mejor que vio Diego en usted, comentó, antes de abrir un cajón del escritorio. Pero vayamos al grano, señorita Ramírez. Estoy dispuesto a ofrecerle una compensación generosa a cambio de que se retire discretamente de la vida de Diego. Sacó un cheque ya preparado y lo deslizó sobre el escritorio. Lupita miró la cifra,
Por un momento, se quedó sin aliento. Era más dinero del que podría ganar en 5 años de trabajo, suficiente para pagar el tratamiento completo de su madre y terminar sus estudios sin preocupaciones financieras. Considérelo una inversión en su futuro, continuó Arturo, interpretando erróneamente su silencio como interés. Con esto podría completar su carrera, quizás incluso abrir ese despacho contable del que le habló a Diego. Una vida mucho más acorde con sus capacidades reales que la fantasía de pertenecer al mundo de los Fuentes. Lupita observó el cheque unos segundos más, procesando no solo la oferta, sino todo lo que implicaba. Si este hombre estaba dispuesto a pagar tanto para alejarla de Diego, ¿significaba eso que su relación representaba una amenaza real para sus planes? ¿O simplemente era la forma habitual en que personas como él resolvían los inconvenientes? Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, Lupita tomó el cheque, lo dobló cuidadosamente, y lo rompió en pedazos que dejó caer sobre el escritorio. «No estoy a la venta, señor Mondragón», dijo, poniéndose de pie. «Y si Diego realmente está reconciliándose con su hija, será él quien me lo diga. No usted. Y definitivamente no con un cheque». La expresión de Arturo Mondragón se endureció, toda fingida amabilidad desapareciendo de su rostro. «Está cometiendo un grave error, señorita Ramírez», advirtió, su voz adquiriendo un tono amenazante. «Podría hacer su vida muy difícil. Podría asegurarme de que no consiga empleo en ningún restaurante de esta ciudad. De que su universidad encuentre, ocasionalmente, irregularidades en su expediente». «¿Me está amenazando?», interrumpió Lupita, sosteniéndole la mirada sin titubear. «Le estoy mostrando la realidad», corrigió él. «Usted no pertenece al mundo de Diego. Y cuanto antes lo acepte, mejor para todos. Especialmente para su madre enferma, que seguramente depende de usted». La mención de su madre fue como un golpe físico. Lupita sintió que el aire abandonaba sus pulmones ante la amenaza apenas velada. Pero en lugar de amedrentarla, esa última insinuación encendió en ella una furia fría y controlada. «Esta conversación ha terminado», declaró, dirigiéndose hacia la puerta. «Y para su información, señor Mondragón, personas como usted son la razón por la que mundos como el suyo necesitan desesperadamente más personas como yo». Sin esperar respuesta, salió de la habitación con la cabeza en alto, aunque por dentro temblaba. Solo cuando estuvo fuera del club, en la acera, permitió que sus emociones afloraran. Las lágrimas que había contenido comenzaron a caer silenciosamente mientras esperaba que pasara un taxi. Su teléfono sonó varias veces durante el trayecto a casa. Era Diego. Pero Lupita no se sentía capaz de hablar con él todavía. Primero necesitaba ordenar sus pensamientos, separar las manipulaciones de los Mondragón de sus propias inseguridades, sobre todo, determinar qué era verdad y qué era mentira en todo lo que había escuchado. Cuando finalmente llegó a su apartamento, encontró a Diego esperándola en la entrada del edificio. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en toda la noche, el rostro pálido y tenso por la preocupación. «Lupita», exclamó al verla, acercándose rápidamente. «He estado intentando contactarte toda la mañana. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien?». Ella lo miró, buscando en su rostro algún indicio de engaño, alguna señal de que todo lo que los Mondragón habían insinuado fuera cierto. Solo encontró preocupación genuina. Y algo más, miedo. Diego Fuentes, el poderoso empresario que dirigía un imperio hotelero con mano firme, parecía aterrorizado ante la idea de perderla. «Tenemos que hablar», dijo Lupita finalmente, su voz cansada pero determinada. «Pero no aquí». Diego, visiblemente aliviado de que al menos estuviera dispuesta a escucharlo, asintió. «Mi auto está a la vuelta. Podemos ir a donde tú quieras». Decidió ir a un pequeño café en Coyoacán, lo suficientemente lejos de Iztapalapa y Polanco para que ambos se sintieran en terreno neutral. Durante el trayecto, mantuvieron un silencio tenso, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores. Una vez sentados en una mesa discreta al fondo del acogedor establecimiento, con 2 tazas de café humeantes frente a ellos, Lupita fue directa. «¿Te estás reconciliando con Isabel?».
Diego la miró sorprendido, como si de todas las preguntas posibles, esa fuera la que menos esperaba. ¿Reconciliándome con Isabel? No, por supuesto que no. ¿De dónde sacaste esa idea? Isabel me mostró fotografías de ustedes juntos en un restaurante, hace 4 días. El mismo día que cancelaste nuestra cena por una reunión de negocios urgente, respondió Lupita, observando atentamente su reacción. Y esta mañana su padre me ofreció dinero para alejarme de ti, mencionando que estaban en proceso de reconciliación. La expresión de Diego pasó de la sorpresa a la indignación y finalmente a una furia contenida. «Esos malditos», murmuró, pasándose una mano por el cabello. «Lupita, nada de eso es cierto. Sí, me reuní con Isabel, pero no como ella lo hace parecer». Respiró profundamente, como preparándose para una confesión difícil. Isabel me contactó hace una semana diciendo que necesitaba hablar conmigo sobre un asunto relacionado con las empresas de su padre. El Grupo Mondragón está construyendo el centro comercial adyacente a nuestro nuevo hotel en Cancún y ha habido complicaciones. Me pareció lógico reunirme con ella para resolver el problema. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No te lo mencioné porque temía que pensaras exactamente lo que estás pensando ahora. Que hay algo entre nosotros. Que te estoy siendo infiel de alguna manera. Fue un error no contártelo, lo sé. Pero te juro que esa reunión fue estrictamente profesional. Por mi parte. ¿Y el beso?, preguntó Lupita, recordando la última fotografía. ¿Beso? Diego parecía genuinamente confundido. ¿En la mejilla, al despedirse? ¿Te veíamos íntimos? Diego sacudió la cabeza, entendiendo finalmente. Isabel siempre ha sido táctil, incluso en contextos profesionales. Me despedí como lo haría con cualquier socio de negocios. Pero ella suspiró con frustración. Debí imaginar que intentaría manipular la situación a su favor. Lo que no esperaba era que llegaran tan lejos. Tomó las manos de Lupita entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Lupita, no hay absolutamente nada entre Isabel y yo. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Y lo que siento por ti es completamente diferente a cualquier cosa que hayas sentido antes. Su voz se quebró ligeramente. Eres lo mejor que me ha pasado en años. Lupita quería creerle. Su corazón le decía que este hombre, con su mirada vulnerable y sus manos ligeramente temblorosas sobre las suyas, estaba siendo completamente sincero. Pero las dudas, una vez sembradas, eran difíciles de desarraigar. ¿Por qué están tan empeñados en separarnos Isabel y su padre?, preguntó. Si realmente no hay nada entre ustedes. Diego suspiró profundamente. Es complicado. Parte es personal. Isabel nunca ha aceptado que fui yo quien terminó nuestro compromiso. No ella. Su orgullo no lo permite. Pero hay más que eso. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. El Grupo Mondragón está en problemas financieros. Arturo ha hecho algunas inversiones arriesgadas que no han salido bien. Un matrimonio entre su hija y yo significaría no solo prestigio social, sino también una alianza empresarial que podría salvarlos. Lupita asimiló esta información en silencio. Era como estar en medio de una telenovela, con intrigas familiares y corporativas entrelazadas de maneras casi increíbles. Por eso te ofrecieron dinero, continuó Diego, su rostro ensombreciéndose al pensar en esa humillación. Eres un obstáculo para sus planes. Un obstáculo que pensaron que podían eliminar fácilmente con un cheque. No te conocen en absoluto, respondió Lupita, recordando la expresión condescendiente de Arturo Mondragón. Si lo hicieran, sabrían que tu integridad no tiene precio, dijo Diego, con una sonrisa triste. Se miraron en silencio por unos instantes. El aire entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Lupita tomó una decisión. Creería en él. En ellos. En lo que habían construido juntos. Te creo, dijo simplemente. Y lamento haber dudado de ti. El alivio en el rostro de Diego fue inmediato y profundo, como si le hubieran levantado un peso enorme de los hombros. No tienes que disculparte, respondió, apretando suavemente sus manos.
Yo habría reaccionado igual en tu lugar. De hecho, debería ser yo quien se disculpe, por no haberte contado sobre esa reunión. Por subestimar a Isabel. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lupita, consciente de que este incidente probablemente era solo el primero de muchos obstáculos que enfrentarían. Diego la miró con determinación renovada. Primero voy a tener una conversación muy seria con Arturo Mondragón. Nadie amenaza a las personas que me importan sin consecuencias. Segundo, su expresión se suavizó. Segundo, quiero que sepas que estoy completamente enamorado de ti, Lupita Ramírez. Y que no hay poder en este mundo que pueda cambiar eso. Las palabras, tan simples y directas, golpearon a Lupita con la fuerza de una revelación. Era la primera vez que alguno de los dos expresaba abiertamente la palabra amor, aunque había estado implícita en cada gesto, en cada mirada. Yo también te amo, respondió, su voz apenas un susurro, pero llena de certeza. Y no voy a permitir que nadie nos separe. Ni Isabel. Ni su padre. Ni las diferencias entre nuestros mundos. Diego se inclinó sobre la mesa y la besó suavemente. Un beso que sellaba no solo una confesión, sino una promesa. Esa misma tarde, mientras caminaban tomados de la mano por los tranquilos senderos del vivero Coyoacán, con el sol filtrándose entre las hojas y creando patrones dorados sobre el suelo, Diego se detuvo de repente y se volvió hacia Lupita. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. El corazón de Lupita dio un vuelco. ¿Un anillo? ¿Tan pronto? Pero cuando Diego abrió la caja, no era un anillo lo que contenía, sino una delicada cadena de oro, con un dije en forma de tarjeta de crédito, diminuta pero perfectamente detallada. Incluso tenía el nombre Diego Fuentes grabado en letras minúsculas. «Para que nunca olvides cómo comenzó todo», explicó Diego, sonriendo. «Como una tarjeta olvidada me llevó a encontrar el mayor tesoro de mi vida». Lupita sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras Diego colocaba el collar alrededor de su cuello. Era un gesto perfecto en su simplicidad y significado. Un reconocimiento de su historia compartida. «Es hermoso», murmuró, tocando el pequeño dije con la punta de los dedos. «Y nunca lo olvidaré». Se besaron nuevamente, ajenos a las miradas curiosas de los transeúntes, completamente absortos en su burbuja de felicidad recién confirmada. Lo que comenzó como un simple acto de honestidad, devolver algo que no le pertenecía, había florecido en un amor que desafiaba expectativas y barreras sociales. Las pruebas no habían terminado, ambos lo sabían. Los Mondragón no se rendirían fácilmente, y el camino que habían elegido recorrer juntos estaría lleno de desafíos. Sus mundos seguirían siendo distintos en muchos aspectos. Habría ajustes, compromisos, momentos difíciles. Pero mientras caminaban bajo aquel cielo de octubre, con sus manos entrelazadas y el pequeño dije en forma de tarjeta black brillando contra la piel de Lupita, ambos sintieron la misma certeza. Habían encontrado el uno en el otro algo que valía cualquier lucha, cualquier sacrificio, cualquier obstáculo que el destino pusiera en su camino. Porque, a veces, los caminos más improbables conducen a los destinos más perfectos. Y a veces, un simple objeto olvidado puede cambiar el curso de dos vidas, para siempre.